Te damos la bienvenida a este nuevo culto en vivo. Hoy 23 de agosto, te invitamos a que alabes y adores al Señor. Esta mañana de domingo, qué bueno y qué chévere poderles compartir la palabra de Dios. Hoy tengo un mensaje bastante interesante que podemos analizar a través de la palabra. De este mensaje yo le he titulado ¿Debemos esperar a otro? ¿Sí? Es una pregunta que surge aquí, ¿cierto? Y es ¿debemos esperar a otro? ¿Amén? Y yo quiero empezar hablando un poco de lo que hablé hace 15 días, ¿sí? Hace 15 días estaba hablando sobre el lugar de descanso, de restauración que es para nosotros en ese tiempo. Y llegamos a la conclusión de que ese lugar de descanso es Jesús, ¿sí? Jesús es donde nosotros podemos ir a refugiarnos, ese lugar de descanso, ese lugar donde vamos a ser restaurados. Y yo quiero empezar hablando esta mañana de la palabra de Dios en Lucas capítulo 4 versículos 38 al 44. Y vamos a ver aquí más o menos cómo empieza el ministerio de Jesús, ¿sí? Ya Jesús aquí en esta parte, Jesús ya ha sido bautizado, Jesús ya ha ido al desierto, ha sido tentado, y aquí prácticamente empieza
ese ministerio poderoso de Jesús, ¿sí? Y versículos más anteriores, por ahí en el 31 al 36, nos cuenta la palabra de Dios, cómo Jesús, estando en la sinagoga ahí en Capernaum, en Galilea, predicando la palabra, hablando de la palabra de Dios en la sinagoga, un hombre tiene un espíritu maligno y Jesús lo libera de este espíritu. Y cuando este espíritu sale, prácticamente está saliendo de este hombre, el espíritu le dice: tú eres el Hijo de Dios. Y ya es reconocido en ese momento, este espíritu maligno lo reconoce como el Hijo de Dios, ¿sí? Mira el poder y esa llenura del Espíritu Santo, aun como los espíritus malignos, ¿sí?, se someten a Jesús. Y él sale inmediatamente de este hombre. Jesús le dice: sal de este hombre, y el espíritu abandona a este hombre, ¿sí? Y el hombre cae ahí derribado, como sin fuerzas. Pero aquí se empieza a ver esa grandeza de Jesús, ese poder que tiene Jesús a través del Espíritu de Dios que fue entrado en él, que entró en él. Amén. Y mira lo que dice, lo interesante que dice aquí en el Lucas capítulo 4, verso 38 en adelante. Dice así la palabra: cuando Jesús salió de la sinagoga, fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que le ayudara. Así que se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades, y le puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas, salían demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo, y cuando llegaron donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de los judíos. Mira lo interesante que aquí dice la palabra de Dios. Ya les estuve contando lo que pasó ahí en la sinagoga antes de leer esta porción de la palabra de Dios. Aquí vemos cuando Jesús sale de la sinagoga, él mismo lo llevan a la casa de Simón Pedro, ¿sí? Y dice: vean, la suegra de Pedro, ¿sí? Lo llevan. Yo creo que tal vez Pedro estaba presente porque era su madre, su suegra, su suegra. Y pues tal vez preocupado por esto, le dicen a Jesús: mira, ayúdala, ¿sí? Aquí hay 4 palabras claves que nosotros debemos entender. La primera palabra clave es ayuda. La segunda palabra clave: se inclinó, ¿sí? Se inclinó. Amén. Y la otra palabra clave que debemos tener en cuenta es servicio, servirles. Amén. Tremendo aquí como Jesús hace esta sanidad a la suegra de Pedro. Mira que dice la palabra que tenía una fiebre muy alta, fiebre demasiado alta, ¿sí? Cuando en la medicina surge esa fiebre alta, es un síntoma de algo grave que puede estar sucediendo en la persona. Una fiebre alta o muy alta sin controlar puede causar problemas muy serios a la persona. Puede causar problemas cerebrales permanentes, ceguera, sordera, ¿sí? Convulsiones, ¿sí? Tremendo, porque la vida de esta mujer estaba en peligro. Pero la gente entendía, los que rodeaban a Jesús entendían que era el único que podía hacer algo por ella, el único que la podía ayudar. Mire la palabra primera clave: ayudar, ¿sí? Era la primera clave. Pidieron a Jesús que la ayudara. Así Jesús está allí para nosotros, para ayudarnos. Por eso cuando en la prédica pasada, hace 15 días, hablábamos
que Jesús es ese lugar de refugio, ese lugar de descanso, es porque Jesús a través de su poder, a través de sus milagros, puede hacer algo diferente en nosotros y nos puede ayudar. Amén. Entonces Jesús ayuda a esta mujer, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Mire lo tremendo que dice que Jesús se inclinó. La segunda palabra clave que yo quiero rescatar aquí en esta palabra de Dios es se inclinó ante la mujer. O sea, se puso prácticamente a nivel del enfermo, a nivel donde ella estaba, se inclinó, tuvo una acción de moverse, de inclinarse hacia ella para estar más cerca a ellas. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros, es acercarse más a nosotros, inclinarse hacia nosotros para proporcionarnos esa ayuda que nosotros necesitamos. Y lo tercero que dice aquí la palabra de Dios es que reprendió, ¿sí? Ahorita no nombré esta palabra, pero es clave también, reprender, ¿sí? Decretó, dio orden a la fiebre muy alta que se alejara, que se quitara de la mujer, ¿sí? Decretó sobre ella sanidad, ¿sí? Se inclinó y decretó, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Dio como una orden a esto que le estaba sucediendo a la suegra de Pedro, que abandonara su cuerpo, que la librara de lo que ella estaba padeciendo. Tremendo, porque aquí sucede un milagro. Y todos estaban viendo, todos eran testigos, los que estaban a su alrededor eran testigos del poder de Jesús, de cómo empieza este ministerio de Jesús de gran poder, de gran auge. La fama de Jesús estaba en aumento porque cada vez hacía cosas tremendas y maravillosas delante de la gente, ¿sí? Sí, mire que dice aquí, enseguida la mujer se le quitó y ella se levantó y se puso a servirle. Servicio, mire, en agradecimiento, ¿qué hizo esta mujer? Servirlo. Servir a Jesús. Mira, aquí estoy yo, ya estoy bien, ya estoy alentada, ya tú me has sanado, tú me has ayudado, te inclinaste hacia mí, reprendiste la fiebre, diste orden que se me quitara, ya estoy sana, ahora quiero servir. Tremendo cómo la palabra de Dios nos lleva a través de estos pasos, al final del proceso es servicio. Y eso es lo que tenemos que tener claro nosotros, ponernos al servicio del Señor, al servicio de Dios, porque Él también hacia nosotros, Él nos ha ayudado, se ha inclinado hacia nosotros, nos ha sanado aún de diversas cosas. Y debemos ponernos a su servicio. ¿Ven? Y mire, y el relato sigue diciendo, versículo más adelante, que aún Jesús, hasta finalizar el día, ocultándose el sol, o sea, llegando a la noche, llegaban más enfermos a él. La gente llevaba enfermos, dice aquí la palabra, de diversas enfermedades. Se imagina diversas enfermedades, por muy complicadas que sean, llegaban a Jesús. Aún dice que él liberaba endemoniados, que cuando ellos veían a Jesús, ellos gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Prácticamente reconocían el poderío de Jesús, lo que era capaz de hacer, y Jesús no los dejaba hablar, más bien los reprendía, daba una orden que abandonaran la persona. Y estas personas eran liberadas, esas personas eran restauradas. Mire, ¿por qué nosotros debemos acercarnos a este Jesús que nos habla la palabra de Dios? Jesús, lleno del Espíritu de Dios, hacía grandes milagros y prodigios. Amén. Y dice la palabra que cuando ya tal vez tarde la noche, él seguía sanando a las personas, pero dice que cuando amaneció Jesús salió a un lugar solitario. ¿Saben? Cuando Jesús, siempre que se apartaba a un lugar solitario, era por solo una cosa, era para orar a Dios, ¿sí? A orar a Dios. Él necesitaba tiempo a solas de Dios. Es un punto importante para nosotros, porque nosotros también necesitamos de estar a solas con Dios, en un lugar solitario, un lugar apartado para orar. Pero aún en ese momento la gente andaba buscándole, ahí llegaban a Jesús, decían, donde él estaba, llegaba la gente. Dice aquí que
cuando llegaron donde él estaba, procuraban detenerlo. Señor, no se vaya de aquí, siga haciendo milagros aquí. Queremos seguir viendo, queremos seguir escuchándolo, porque también Jesús compartía la palabra de Dios. Hacía dos cosas: compartía la palabra de Dios, y también hacía milagros, prodigios. Y mire lo que dice aquí, terminando el versículo 43 y 44. Pero él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios. Es necesario que yo vaya a otros pueblos, a otras ciudades, a predicar, a llevar las buenas nuevas del reino de Dios, de lo que Él vino a traer, de lo que Él vino a hacer. ¿Por qué? Porque para eso fui enviado, decía Jesús. A esto fui enviado. Amén. A esto fui enviado. Y dice, cerrando el versículo 44, y siguió predicando en las sinagogas de los judíos. O sea, Jesús andaba y era necesario que Él lo hiciera, porque para eso fue enviado, a compartir las buenas nuevas, a hacer lo que estaba haciendo. A eso fue enviado, a producir esta serie de milagros, de prodigios, ¿sí? Y la gente lo buscaba, dicen, buscando la gente, pero Él también era necesario que se apartara un tiempo para orar a Dios, ¿sí? Yo no sé, pero yo siento que cuando Jesús era recargarse, ¿sí? Recargarse de nuevas fuerzas, así lo que hace la oración para nosotros, cuando nosotros nos disponemos a apartarnos un momento, y es para tener en nuestras vidas ese refrigerio, ese descanso, esa renovación de fuerzas para seguir en lo que Dios nos ha encargado, en ese ministerio en que debemos estar. Entonces, mire las palabras claves que aquí podemos encontrar. El Señor vino a ayudar, Él vino a servirnos porque Él se inclinó, Él vino a ponerse a nuestro nivel, Él reprendió, dio orden, ¿sí? Mire todo lo que... y lo único que tenemos que hacer nosotros es estar al servicio de Él. Amén. Vemos maravillosos milagros de parte de Jesús. Tremendos los milagros que se hacían, y la fama de Jesús iba tomando auge, iba aumentando. Amén. Y yo quiero ir ya a la parte central. Yo quería leer esos versículos porque es la parte inicial prácticamente del ministerio de Jesús. Amén. Del ministerio de Jesús. Y mire todo lo que Jesús hacía, mire lo que Jesús estaba haciendo. Y yo quiero que vamos un momentico al punto central de esta palabra, amén, de esta prédica de hoy, de este mensaje de Dios, y está en Lucas 7, versículo 18 al 23. Mire que terminamos de ver cómo Jesús hacía grandes milagros, ¿sí? Mire que cada uno de los que llevaban a Jesús dice la palabra que los tocaba, amén. Y que así Dios los tocaba y eran sanos. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer un toque especial en nosotros. En cada uno de nosotros tiene algo diferente por hacer. En cada uno de nosotros tiene un trato diferente para cada uno de nosotros. Dios quiere imponer sus manos sobre nosotros. Dios quiere sanarnos de toda dolencia, de todo aquello que nos está pasando. Quiere librarnos también, ¿sí? Pero es necesario entender ciertas cosas, y es lo que vamos a entender aquí en Lucas 7 del 18 al 23. Y dice así la palabra del Señor. Lucas 7, 18. Versículo 18. Los discípulos de Juan le contaron esto. Él llamó a 2 de ellos y los envió a preguntarle. Mira, escucha bien, versículo 18. Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Mira lo interesante, quiero analizar
este primer versículo antes de ir avanzando. Dice, los discípulos de Juan le contaron todo. ¿Qué le contaron a Juan? Esos discípulos, ¿qué le contaron a Juan? Le contaron todo lo que Jesús estaba haciendo. Amén. Todo lo que Jesús estaba, todo lo que yo ahorita les estaba relatando, todos estos milagros, todos estos prodigios, todas estas maravillas que Jesús estaba haciendo, le dicen que los discípulos le contaron a Juan. Pero ¿dónde estaba Juan en este momento? Juan en este momento estaba preso, estaba en la cárcel. ¿Sí? Estaba en la cárcel. Y llamó a dos de sus discípulos, eran los discípulos de Juan. ¿Sí? Juan tenía un ministerio que Dios mismo le había encargado. ¿Sí? Era el último de los profetas que él había profetizado que iba a devenir uno, que iba a traer liberación, que iba a traer cosas diferentes. ¿Sí? Juan tenía una expectativa. Mire lo que dice en Mateo 4, versículos 12 y 14. Mateo 4, versículos 12 y 14 dice así. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí. Amén. Versículo 14. Para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tremendo, ¿no? Mire que para cumplir lo que se había profetizado. Pero analicemos algo aquí. ¿Por qué Juan el Bautista manda a dos de sus discípulos hacer esta siguiente pregunta? ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Qué estaba pasando en la vida de Juan el Bautista? Estaba en la cárcel, estaba pasando por dificultades, y con lo que leímos ahora en Mateo dice la palabra que Jesús, cuando escucha que Juan el Bautista estaba encarcelado, se aleja más de la región donde estaba él. ¿Sí? Es como decir, lo encarcelaron, bueno, entonces me voy a ir más lejos. Es como que a Juan el Bautista como que no le cuadraba mucho porque tal vez Jesús, el Hijo de Dios, al que él había bautizado, el que él había profetizado, al que había de venir, no estaba cumpliendo tal vez con las expectativas que tenía Juan. ¿Sabe? Juan tenía unas expectativas tal vez diferentes de ese Mesías, de ese Salvador, de ese al cual él había bautizado en el río Jordán. ¿Sí? En el que él había declarado, este es el Hijo de Dios. Este es el Cordero de vida que quita el pecado del mundo. Tal vez Juan tenía la expectativa que Jesús tal vez iba a ir en su ayuda a liberarlo de la cárcel. No sé, estoy especulando en este momento, pero aquí esta pregunta que surge en la palabra de Dios, este mensaje que Juan el Bautista envía a Jesús, es una pregunta de duda. Estaba dudando Juan el Bautista que si Jesús era verdaderamente el que él había profetizado, el que él estaba preparando el camino. Tremendo, había duda en Juan el Bautista, un hombre utilizado por Dios, porque era injusto lo que estaba sucediendo con él. Juan el Bautista estaba en la cárcel porque él había confrontado a Herodes. Herodes estaba en pecado, estaba haciendo algo negativo, estaba haciendo algo adverso, y Juan el Bautista lo confronta con el pecado, lo confronta con la situación que él estaba viviendo, y por eso, por cumplirlo, el llamado de Dios, es encarcelado. Es algo injusto. Estaba injustamente encarcelado, pero él, ahí en medio de la cárcel, todas las noticias les llegaban. Sus discípulos le contaban todo lo que estaba sucediendo, aún lo que Jesús estaba haciendo. Y llegan todas estas noticias de lo que Jesús estaba haciendo. Estaba sanando enfermos, liberando endemoniados, estaba compartiendo la palabra, estaba predicando la palabra de Dios. Y surge la duda en Juan el Bautista, pero esto no es lo que yo esperaba tal vez. Esto no eran las expectativas que yo tenía
con el Mesías, con el Salvador. Y tal vez eso nos esté sucediendo a nosotros en estos tiempos, en estos momentos, que tal vez las expectativas que teníamos en Jesús, en ese lugar de refugio, de descanso, no lo estamos viendo. Y yo quiero que estemos analizando esto. Es que a veces no son nuestras expectativas, sino lo que el Señor ha venido a hacer y lo que está haciendo. Mira que cerrando ahí la palabra que leíamos ahora, dice, es necesario que yo vaya de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, para cumplir lo que se había profetizado en Isaías. Tremendo, porque se tenía que cumplir la palabra de Dios. Pero aquí sucedía algo en la mente de Juan, había una duda tremenda. ¿Este es o no es? ¿Sí? ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar otro? En ese momento había una duda en la mente de Juan. En la vida de Juan había duda. Tal vez nosotros también en algún momento o en estos momentos estamos sintiendo dudas de todo lo que sucede a nuestro alrededor, nuestro panorama. Tal vez estamos dudando aún del poder de Dios, de lo que Jesús es para nosotros, de lo que Él representa, si verdaderamente esa decisión que hemos tomado es la acertada. Y mira lo que dice aquí, y sigue diciendo la palabra. Yo quiero que sigamos leyendo. Cuando se acercaron a Jesús, bueno, ellos ya salen a buscar a Jesús. Y aquí en el versículo 20 dice, cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados. Mira, aquí llegan estos hombres, discípulos de Juan el Bautista, mensajeros de él, a preguntarle esto a Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús no responde nada, simplemente Él sigue haciendo lo que venía haciendo. ¿Y qué venía haciendo? Hacer milagros, ¿sí? Haciendo milagros, exponiendo el poder de Dios a través de Él. Y dice que en ese momento Jesús empezó a salir sanando personas, enfermedades, todas las enfermedades. Empezaron a los espíritus malignos a salir, a hacer las personas ser liberadas. Y les dio vista a los ciegos, aún los sordos oían. Mira todo lo que estaba sucediendo. Esta era la respuesta en acción de lo que esperaba y que entendiera Juan el Bautista. Mira la respuesta de Jesús. Vayan y cuéntele a Juan lo que han visto y oído. ¿Sí? Escucha bien. Vaya y cuéntele a Juan lo que han visto, o sea, lo que han visto con sus ojos y lo que han oído. Porque Jesús también estaba compartiendo la palabra de Dios, estaba trayendo y estaba diciéndole a la gente las buenas nuevas. Y mire lo que sigue aquí. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Tremendo, tremendo lo que aquí Jesús le responde a Juan el Bautista. Ve y dile, ve y cuéntale lo que ustedes han visto y lo que ustedes han oído. ¿Sí? La serie de milagros, mira cómo el poder manifiesto de Dios se está viendo. Amén. Y yo creo que es para disipar todas esas dudas que tenía Juan, porque es que Juan el Bautista también tenía otra expectativa, así nosotros también nos hemos acercado a Jesús con otras expectativas, pero es que no es mi expectativa, que tal vez no esté sucediendo algo ahora en mi vida, pero sí está pasando algo en otras partes, en otras personas, porque dicen, ve y cuéntale, porque sí están sucediendo cosas, ve y cuenta, ve y dile, ve y sé testigo de lo que está pasando, porque los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados,
Los endemoniados son liberados y estamos anunciando las buenas nuevas. Entonces sí está sucediendo. Entonces sí soy yo, no debemos esperar a otro. Esa es la respuesta contundente de Jesús para Juan, para disipar sus dudas. Amén. Tremendo cómo sí están sucediendo. Tal vez ahora en estos momentos tú no estás viendo que está pasando nada, que tal vez hay noticias negativas, noticias no muy agradables, ¿sí? Pero Dios sí está actuando. Él nunca ha dejado de actuar, Él nunca ha dejado de hacer cosas. Tal vez en ti hay un proceso un poco más demorado. Tal vez en ti todavía no ha llegado. Pero si tú te pones a revisar, a ser testigo mismo de lo que Dios ha hecho en tu vida, tienes algo que contar, tienes algo que decir a otros. Amén. Es necesario que tal vez no se cumplan mis expectativas, porque no son mis expectativas lo que Jesús vino a hacer. Es lo que Dios le vino a enviar. Por eso Juan el Bautista no entendía lo que estaba pasando, porque él tenía tal vez la expectativa de que, no sé, de que Jesús lo podía liberar de la cárcel, lo podía sacar de ese momento de angustia que estaba viviendo en medio de ser encadenado, no sé, preso. Y no estaba tal vez cumpliendo con las expectativas que él tenía en su mente, pero Jesús le manda un mensaje contundente: sí, estoy haciendo. Y mira lo que dice en Isaías 61, 1 y 2. Isaías 61, versículos 1 y 2. Mira lo interesante que dice aquí la palabra de Dios. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y dar libertad a los prisioneros. Tremendo, porque dice la palabra, yo tengo que ir a cumplir lo que dice en Isaías. Y aquí está dando cumplimiento a esa profecía. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. A eso fue enviado. A cumplir lo que el Padre Celestial le había enviado a hacer. Porque tal vez no viene a cumplir solamente mis expectativas, lo que yo quiero. No es imponerle a Jesús o a Dios lo que yo quiero, sino lo que Él viene a hacer en mi vida, dándole libertad a lo que Él quiere hacer en mí. Amén. Y míralo cómo cierra aquí esta palabra de Dios en el versículo 23. Dice: dichosos el que no tropieza por causa mía. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Si yo leo este mismo versículo en una versión, Dios ha hablado y dice lo siguiente: bienaventurado el que no pierde su fe en mí. Tremendo, porque lo que quería decir Jesús: dichoso, bienaventurado el que no pierde la fe en mí. O sea, que por culpa mía, ¿sí? Dichoso el que tropieza por causa mía. O sea, que por causa mía tropieza, ¿verdad? Que tenga fe en mí, que no la pierda, ¿sí? O sea, alégrense, porque lo que yo estoy haciendo, lo que ustedes ven en mí, es lo que Dios me ha enviado a hacer, el Padre me ha enviado a hacer. Así que tengan fe en mí, no la pierdan. Porque tal vez no está sucediendo nada en tu vida ahora en este momento. Tal vez no estás viendo porque tus expectativas no son las que se están cumpliendo, pero sí se está cumpliendo las expectativas de Dios en ti. Amén. Porque a veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, ¿sí? Pero debemos ubicarnos y persistir en quedarnos en el refugio de Dios. Es que a través de su Hijo, Él ha traído la buena nueva a nosotros. Y nosotros hemos visto lo que Él ha hecho en nosotros. Yo te pregunto hoy, ¿qué has visto de parte de Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida a través de Jesús, a través de su Hijo? ¿Sí? ¿Qué has hecho? ¿Sí? Aún debemos anunciar y seguir anunciando estas buenas nuevas, ¿sí? Para eso también fuimos llamados, a anunciar y seguir anunciando estas buenas nuevas, el predicar su palabra. Jesús esto hacía, era el cumplimiento
de las profecías en Isaías, que leíamos ahorita en Isaías 61, ¿sí? Él vino a traer buenas nuevas a los pobres, y esto es lo que estaba haciendo. Mira aquí, dice en el versículo más atrás, dice: vaya y cuéntele a Juan y lo que han visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, ¿sí? Los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan. Tremendo, porque si tú lees unos versículos antes de aquí de lo que estamos leyendo, Jesús resucita al hijo de una viuda. Todo esto llegaba a oídos de Juan. Pero mire todos los milagros que estaba haciendo. Esto llegó pero Juan tal vez tenía la expectativa o la certeza, no sé, de que tal vez Jesús iba a hacer algo por él, liberarlo de ahí, de ese momento. Pero no era la expectativa que se tenía que cumplir, la de Juan el Bautista, sino la expectativa para la cual Jesús fue enviado. Amén. No son mis expectativas, iglesia. No es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero imponer. Es lo que Dios va a hacer, lo que tiene que hacer y a lo cual fue enviado. Amén. Y dice que resucita a los muertos y a los pobres les anunciará las buenas nuevas. Mira, se está cumpliendo la palabra de Dios, ¿sí? Y Dios siempre va a cumplir esa palabra en nosotros, esa palabra en nosotros. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta que tenemos el día de hoy? ¿Debemos esperar a otro? ¿Será que hemos tomado la mejor decisión de estar en el camino del Señor? ¿Será que debemos esperar otro? No creo que haya otro. Estamos en el lugar que debemos estar. Estamos en el sitio donde Dios nos ha puesto. Y no se van a cumplir tal vez mis expectativas, sino lo que tiene Dios para mí. ¿Saben? Tal vez en este momento, y vuelvo y lo repito, no esté pasando nada ahorita en tu vida. Tal vez en medio de todo este encierro, de esta pandemia, de todo lo que está sucediendo, no estás viendo nada. Pero yo te aseguro que así como Jesús le manda esta respuesta a Juan: mira, entiende, ustedes son testigos, vaya, cuéntele todo esto que han visto y han oído. Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son sanados, están resucitando los muertos. Entonces Jesús, Dios sí está actuando, Dios tiene el control de todo, hay esperanza en el Señor. Dios no se le ha ido el control de sus manos, así que confiemos en Él. Confiemos, porque Dios tiene un toque especial para cada uno de nosotros. Amén. Dios tiene un toque especial. Dios tiene un toque especial para cada uno de nosotros. Y Él quiere hacer algo diferente en cada uno de nosotros. Así que yo te invito a que persistas estando en este lugar. En el lugar que tú has escogido, ese lugar, ese refugio, ese momento en que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, ese momento en que tú aceptaste a que Jesús gobernara tu vida, persevera en ese lugar. Quédate ahí, no te apartes, ¿sí? No te apartes, porque Dios, el Señor, tiene algo especial para cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros actúa diferente. Pero yo te aseguro que Dios está actuando, que el Señor sigue actuando y seguirá haciéndolo. Que tal vez en este momento tus expectativas no están siendo cumplidas, pero el Señor es grande y poderoso. Y este era el mensaje claro que le estaba enviando Jesús a Juan el Bautista. Un mensaje de esperanza, un mensaje de que sí se está cumpliendo, que no deben esperar otro, que Él era el que es. Y ese es para nosotros. Jesús es el que es para nosotros. Es ese poderoso, ese que sana, ese que restaura, ese que transforma. Ese refugio que nosotros necesitamos. Amén. O sea que yo los invito a seguir en este lugar. Amén. Yo los insisto, porque no debemos buscar en otro lado. No debemos buscar en otro lado. Mantengámonos firmes. Así que la respuesta a esta pregunta, ¿debemos esperar a otro? Es tu decisión. ¿Dónde quieres estar? ¿A quién vas a esperar?
No debemos esperar otro, estamos en el lugar que estamos. Ahora nuestro trabajo es, en agradecimiento, servir a Dios. Así como hizo la suegra de Pedro, ella se sintió sana, se sintió liberada, se sintió bien al servicio de Dios. En agradecimiento empezó a servir. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿Qué vamos a hacer? Es necesario que continuemos haciendo esa labor de llevar las buenas nuevas. Esa fama que Jesús tiene, debemos divulgarla, porque es el lugar, es el que es, y no vamos a esperar otro. Él cumplió lo que vino a hacer, ¿sí? Dichoso el que no pierde la fe en mí. Bienaventurado, 3 veces bendecido. Alégrense porque no pierdan la fe en mí. Iglesia, yo los invito a no perder la fe en el Señor. No sé lo que estás pasando, no sé lo que estés viviendo, pero Dios está actuando. Dios está actuando, no lo dudes. Si en ese momento tus expectativas no están siendo cumplidas, yo te aseguro que Dios está actuando. No son tus expectativas. No sé qué esperabas, no sé qué estabas esperando, pero yo te aseguro que el Señor está actuando. Y si no ha llegado, va a llegar. Ten fe, sigue esperando en el Señor. Sigue teniendo esa fe intacta en el Señor. Amén. Sigue orando, sigue clamando, sigue leyendo la palabra, sigue compartiendo su palabra, llevando este mensaje de aliento de verdad. Amén. Yo quiero que oremos esta mañana. Oremos y pongamos esta palabra como tesoro en nuestro corazón. Amén. El Señor quiere hacer grandes cosas en nosotros, pero depende de ti y de mí. No es lo que yo quiera, no es lo que yo quiera imponer, no es lo que yo quiera buscar al Señor. Señor, yo te busco por eso. No busquemos por lo que el Señor vaya a darnos a nosotros. Busquémoslo por lo que Él es, por lo que vino a hacer. Aún ya dio mucho por nosotros. Dio su vida en la cruz por nosotros para darnos salvación. Amén. Que no se te olvide, ya tenemos mucho, tenemos salvación, vida eterna a través de Jesús. Amén. Gracias. Démosle gracias al Señor. Gracias, bendito Dios Padre amado, todopoderoso, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque en ti confiamos, Señor. Gracias porque tú eres ese Dios de milagros, eres el Señor de maravillosos milagros, Señor, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque aún en medio de toda esta dificultad, yo estoy seguro que tú estás actuando, Señor. Aún si yo tengo dudas, Señor, a través de tu palabra, Señor, tú me has despejado esas dudas. Tú eres el que eres, Señor. No debemos esperar otro, no debemos buscar en otro lugar. Mi lugar está en ti, Señor. Mi lugar está en ti, ahí donde quiero estar, ahí donde quiero perseverar, ahí donde me quiero mantener, Señor. Porque tal vez mis expectativas, lo que yo espero no es lo importante, Señor. Lo que yo quiero entender es lo que tu voluntad, lo que tú quieres, Señor, Padre amado. Lo que tú quieres hacer en mi vida, en mi familia, en todas las áreas de mi vida, Señor, Padre amado. No quiero imponer nada a ti, no quiero buscarte por buscar solamente cosas para mí, Señor. Yo sé que estás haciendo grandes cosas en otras vidas, en otras personas, en otras ciudades, en otro país, Señor, pero yo sé que estás actuando. Aleluya, Señor, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, todopoderoso. Y yo quiero, Señor, voy a hacer la siguiente oración, Señor, para aquellos que todavía no han abierto su corazón al Señor, para aquellos que todavía no han podido abrir su corazón al Señor. Yo, gracias, Señor, Padre amado. Yo te pido hoy, Señor, para todos aquellos, Señor, que todavía no han abierto su vida para ti, Señor. Yo te pido, Señor, que ellos puedan repetir esta oración, Señor Padre. Señor, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Yo te reconozco como ese Mesías que ha venido a traer salvación a la humanidad. Señor, y te abro mi corazón. Yo te invito hoy a mi vida, Señor, y quiero reconocer tu obra en la cruz, esa obra redentora, esa obra que
que ha traído salvación a la humanidad. Y yo quiero que traiga salvación a mi vida. Y te abro mi corazón. Te reconozco como mi Señor en mi vida. Gobierna mi vida. Señor, yo quiero pedirte perdón por todos mis pecados, Señor. Y te abro mi corazón, Señor. Gracias, bendito Dios. Aleluya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buena iglesia, espero que este mensaje sea de gran ayuda para todos nosotros, ¿sí? Saben, es un gran mensaje de esperanza para nosotros, aún en medio de todo esto que está sucediendo, aún en medio de todas estas dificultades que estamos viviendo, de virus, de enfermedades, problemas económicos, financieros, como tú lo quieras ver. Tú sabes perfectamente lo que estás viviendo y Dios también lo conoce. Y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas y grandes milagros en nuestras vidas. Así que cree, no pierdas la fe. Y recuerda, este miércoles 7 de la noche tenemos nuestra oración. Amén. Noche de oración, miércoles 7 de la noche. Estaré enviando el link al WhatsApp. Así que no te lo pierdas, conéctate. Bendiciones para todos. Un feliz día.